Te pregunto, ¿hay alguien que tú crees que es imposible que Dios lo salve? ¿Hay alguien que tú crees que es imposible que Dios le salve? ¿Hay alguien que tú piensas es que este es muy, pero que muy malo? Esto es ya imposible. Este ya ha traspasado la barrera. Está demasiado lejos. Ya no se puede. Quizá, no sé quién estás pensando, quizá piensas en algún asesino en serie, de estos que salen en las noticias que ha matado a tantas personas. Quizá piensas en algún dictador que ha mandado matar a miles de personas. Quizá en algún terrorista que ha puesto bombas. O quizá en algún perverso de estos, de este mundo, algún violador. Quizá alguien que tú conoces incluso en tu pueblo y dices, es que esta persona es tan malvada que yo pienso que no hay nada que hacer. Quizá alguna persona que conoces que se ríe en la cara de Dios. Quizá alguna persona, quizá algún famoso de este mundo, algún cantante de estos de reggaetón que está pervirtiendo a los chavales jóvenes con sus letras en sus canciones. Quizá algunos mafiosos que están produciendo droga y enviando droga a todo el mundo para que tanta gente se envicie y mueran incluso tomando estas drogas. Quizá algunos doctores que están promoviendo por dinero para enriquecerse el negocio del aborto y están matando a millones de niños en el vientre. Y quizá ves gente así o has pensado en personas así de malvadas y dices, es imposible que se salve. Pues quítate eso de la cabeza, porque Dios puede salvar hasta el peor, hasta el peorísimo, si se puede decir eso, hasta el peor de los pecadores, como vamos a ver en estas próximas semanas que vamos a estar estudiando este tema y este pasaje. Hay eventos bíblicos que se mencionan bastantes veces en la Biblia. Puedes pensar, por ejemplo, en la creación. No solo lo tenemos en Génesis 1 y 2, sino luego te vas y muchas veces en los Salmos se habla de la creación, muchas veces se habla de la creación. También la caída, que hoy hemos estado hablando en esa pregunta del catecismo sobre la caída, es decir, Adán y Eva pecando, y esto se nombra muchas otras veces en la Biblia. La salida de Egipto, cuando Israel salió de Egipto, se nombra muchísimas veces. Hay eventos que son muy importantes. Aquí, en el libro de Hechos, por ejemplo, Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, es muy importante porque se anuncia antes en el capítulo 1, aparece en el capítulo 2 y luego se menciona una y otra vez el evento en Pentecostés. Y este evento, en el capítulo 9 del libro de Hechos, la salvación de Saulo, la conversión de Saulo, también se menciona bastantes otras veces y por eso es bastante importante. Por ejemplo, si vienes conmigo a Hechos capítulo 22, en tu Biblia, Hechos 22, versículos 4 y 5, el mismo Pablo, años y años después, relata su conversión y Lucas pone eso en su libro. Hechos 22, versículo 4, el apóstol Pablo está hablando muchos años después y dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Luego en el capítulo 26 también Pablo vuelve otra vez a hablar de su conversión, de su vida anterior. Capítulo 26, versículo 5, habla de conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, vivir fariseo. Luego habla en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. 26:10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Así que se repite en el 22, se repite en el 26 este evento de la salvación, de la conversión de Saulo. Así que es algo importante. Y vamos a ver en los próximos capítulos cómo Pablo, cómo este hombre Saulo, que luego fue Pablo, pasó de perseguidor de cristianos, pasó de eso a perseguido como cristiano. Pasó de terrorista a evangelista. Pasó de odiar a Cristo, odiar con todo su corazón a Jesús de Nazaret, a amar de todo corazón a Jesús de Nazaret. De querer destruir a esta iglesia, a desear edificar la iglesia. De ser celoso por la ley de Moisés,
a ser celoso por el Evangelio de Cristo. Y lo que podemos tener claro es que si Saulo fue salvo, este asesino, terrorista, este hombre malvado, si Saulo fue salvo, no hay nada imposible para Dios. Dios puede salvar al hombre más malvado que tú puedas pensar en tu mente. También en esta salvación, en esta conversión tan dramática que vemos aquí y que acabamos de leer, en esta conversión tan dramática vemos también lo que es la soberanía de Dios en la salvación. ¿Y a qué se refiere eso? A que la salvación pertenece al Señor. A que, como dijo Jonás en el vientre del pez, la salvación es del Señor. No es cosa nuestra. No es que si yo evangelizo de manera buena ya me aseguro de que se va a salvar, no. No es tampoco cosa nuestra de que si yo soy el que yo decido, entonces yo voy a ser salvo. Sí, es verdad que nosotros tenemos una responsabilidad de decidir, pero es Cristo por encima de todo el que mueve nuestra voluntad para decidir. Así que la salvación del principio al final es cosa de Dios y lo vemos claramente aquí. Muchos incluso en su predicación del Evangelio enfatizan por encima de todo que la salvación es todo decisión del hombre, que incluso Dios a veces quiere y no puede, de que incluso lo he escuchado así, escuché a alguien decir que en la salvación Dios es todo un caballero, Él respeta la decisión humana y a veces aunque quiere salvar, se estrella contra la negación humana y no puede. Pues aquí la verdad no vemos mucho en cuanto a eso. Cristo no le dijo a Saulo, 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 por favor, ¿me dejas entrar en tu corazón? No le dijo eso a Saulo. No le dijo, por favor, ¿me dejas entrar? No. Siguiendo la ilustración, Cristo tiró la puerta abajo. Cristo tiró la puerta abajo, lo tiró del caballo, lo desmontó entero, se le apareció con una visión espectacular y resplandeciente, le habló con una voz tronante que se podía escuchar, lo dejó ahí, como dice, temblando, el versículo 6, temblando y temeroso, y le hizo nacer de nuevo, le cambió el corazón. Para que ese mismo Saulo, que odiaba a Jesús de Nazaret, en el versículo 6, Saulo, temblando y temeroso, en una cuestión de segundos, de solo odiar, odio a Jesús de Nazaret, ahora en el versículo 6 dice, llama a Jesús de Nazaret Señor. Eso solo lo puede hacer Dios. Esa es la soberanía de Dios en la salvación. Cuando Dios va a salvar un alma, Él la salva. Es verdad, nos utiliza a nosotros como medios. Muchas veces, aquí no utilizó a ningún hombre como medio, simplemente Dios salvó y ya está, en una aparición gloriosa. Pero fíjate cómo Dios cambia el corazón. Alguien que no reconocía a Jesús como más que él, Saulo pensaba de Jesús que Jesús era un impostor, que Jesús era un loco, que Jesús era un malvado, y en cuestión de segundos ahora llama a Jesús de Nazaret Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que obra Dios en la salvación. Por eso no hay nada imposible. La peor persona que puedes conocer puede entrar un día por esa puerta, entrar odiando, entrar con el deseo de armar un jaleo en la iglesia y ponerse a gritar, y que en cuestión de segundos el Señor le salve y salga de aquí un hermano, un cristiano, amando al Señor con todo su corazón. Ese es el poder de Dios en la salvación, y eso es lo que vemos aquí. Vemos el poder de Dios, que no hay nada imposible. Para ti y para mí sí que lo hay. Para ti y para mí hay muchas cosas imposibles, pero para Dios no hay nada, y menos en lo más importante de todo, que es la salvación. Así que estaremos hoy viendo este texto, también seguramente la semana que viene y seguramente otra semana más, pero lo que vamos a ver hoy es simplemente una descripción del primer personaje que aparece aquí, Saulo, el perseguidor de cristianos. Saulo, el perseguidor de cristianos, y es que el capítulo 9 empieza con la palabra Saulo, Saulo, así empieza, porque nos va a hablar Lucas de esta conversión espectacular de Saulo. Ahora, Saulo en ese tiempo estaba viviendo, su vida era simplemente en ese tiempo acabar con el cristianismo. Acabar con el cristianismo. Todo lo que Saulo estaba pensando y haciendo estaba dominado por su deseo de terminar con los seguidores de Jesús. Ahora, si pensamos un poco, este Saulo había sido
discípulo de Gamaliel. Lo sabemos eso porque lo dice en Hechos 26, que él había sido instruido por Gamaliel. En el capítulo 5 hemos estudiado cómo este mismo Gamaliel, que había instruido tanta gente en la ley de Moisés, que era un hombre que sabía mucho de la palabra de Dios, este mismo Gamaliel, que no creía en Cristo, pero sí que había dicho, oye, dejar a estos cristianos en paz, porque no sea que sea cosa de Dios y estemos aquí luchando contra Dios. Así que Gamaliel le había aconsejado al concilio, a todos los sacerdotes, a los líderes religiosos, dejar a los cristianos en paz, dejarlos apartados de estos hombres. Pero Saulo ahora no sigue los consejos de su maestro, sino que su celo por la ley, porque al final estaba completamente equivocado, pero su celo por la ley le lleva a querer acabar con los cristianos. Y por eso leemos que pide cartas a los sacerdotes en Jerusalén para que le envíen a los jefes de las sinagogas que hay en Damasco. Damasco es la capital de Siria, es decir, ir incluso a otro país donde había sinagogas, donde había judíos, donde seguramente había cristianos, donde seguro que había cristianos, para seguir esta cacería de cristianos. Eso es lo que quería, matar cristianos, encarcelar cristianos, acabar con el cristianismo. Aunque no se llamaba aún cristianismo, vamos a verlo eso después, pero acabar con estos seguidores de este Jesús de Nazaret y acabar por las malas. Si me los cargo a todos, si los meto en la cárcel, ahí se ha acabado todo. Quería más y más acabar con esto. Y lo que vemos aquí es que Satanás estaba usando a este hombre. Era quizá la mejor arma que tenía Satanás para ir contra los cristianos. Los amenazaba para que no se congregaran, los amenazara para que no evangelizaran y también incluso los mataba. Ahora, podemos pensar, ¿era consciente Saulo de todo el mal que estaba haciendo? Pues no era consciente. Hay veces que personas hacen maldades y son conscientes de las cosas que están haciendo. Pero muchas veces, muchísimas veces, hay gente que hace maldades y no lo sabe porque están cegados. Él pensaba que era para Dios todo esto. Ven conmigo a 1 Timoteo 1, y lo hemos leído en Hechos 26, cómo él era celoso por la ley y él pensaba que era su obligación hacer todo esto. 1 Timoteo 1:13, esto es una de las últimas cartas de Pablo, entonces piensa que aquí ya Pablo ha experimentado mucho en la vida cristiana. 1 Timoteo 1:13, está hablando algo de cómo Dios le tuvo por fiel poniéndole en el ministerio. Versículo 12 dice eso. Versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Fíjate, blasfemo. ¿Por qué? Porque él blasfemaba el nombre de Cristo. Odiaba a Cristo. Y no se había dado cuenta que Cristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías. Pero él blasfemaba a Jesús de Nazaret. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de cristianos e injuriador de todos los cristianos, porque él lo veía como una plaga, como una secta que debía ser destruida. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero mira lo que dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Todo esto lo hizo en ignorancia, porque estaba ciego. Claro, él solo veía una cosa, y como estaba ciego, él actuaba así. Ahora, el que alguien ignore las cosas no le hace inocente de lo que hace. Lo que tenía Pablo aquí, Saulo, era una ceguera voluntaria. Si tú te tapas los ojos y te chocas contra alguien, no puedes decir, ay, perdón, no te había visto. Claro que no me habías visto porque tenía los ojos cerrados. Imaginemos un alemán que viene en su Mercedes a España. Va el alemán con su Mercedes y va a 200 kilómetros por hora por una autovía española. Supongo que sabéis que en Alemania tú puedes ir a 200 kilómetros por hora por una autobahn, la llaman ahí, y sin problema. No es ilegal, pero aquí en España sí que lo es. Entonces, llega a España, va a 200 kilómetros por hora en la autovía, lo cual en España es un delito penal, que te pueden meter prisión y multa, y le para la policía, y él dice, yo no sabía que en España a 200 kilómetros por hora en la autovía no se puede ir, en mi país sí que se puede, así que la policía le va a decir, lo siento mucho. La ignorancia
de las cosas. La ignorancia de la ley no te hace inocente por haber roto la ley. Y de igual manera le pasaba aquí a Saulo. Es verdad que muchas cosas en cuanto a Cristo las ignoraba, pero las ignoraba voluntariamente. Las ignoraba porque estaba cegado y eso no le hacía inocente. Era una ceguera voluntaria. Y también, de alguna manera, este pecador cegado espiritualmente también estaba enviciado con el pecado. ¿Y sabes qué? Es que el pecado envicia. Me parece muy fuerte la palabra que utiliza Lucas, dice, respirando aún amenazas, ahí en el versículo 1. Es como si después de todo lo que has hecho, Saulo, después de que en el capítulo 8, versículo 3, que dice, y Saulo asolaba la iglesia, después de todo eso, ¿no te basta ya? ¿No te vale ya todo el daño que has hecho? No, no. El pecador cegado espiritualmente no está contento con nada. El pecado, por supuesto, no satisface, así que quiere más y quiere más y quiere más. Y el pecado tiene una de esas cosas que hace, que te envicia. El pecado te envicia. Saulo ya había asolado la iglesia, había causado muchas muertes, había apoyado la muerte de Esteban, pero el pecado tiene ese efecto adictivo, enviciante, no te deja contento, quieres más. Y esto no solo pasa con este pecado de Saulo, de ir contra los cristianos, pero pasa con todo tipo de pecado, con muchos tipos de pecado que te envicia. Muchas veces dices una mentira, ¿y cómo tapas una mentira? Pues con otra mentira. Y cuando te preguntan, ¿y qué dijiste? Pues con otra mentira, y con otra mentira, y mentira, y estás completamente enviciado a la mentira. Pasa también con el pecado sexual. Una persona puede enviciarse y no puede salir de ahí. Pasa también con el pecado, con muchos tipos de pecados. La avaricia es también así, un poco más. Si tuviera un poco más de dinero estaría bien. Y cuando tienes ese poco más, no, un poco más, un poco más, un poco más. Y no te deja nunca contento. Y Saulo aquí, vemos que dice Lucas, estaba aún respirando amenazas. Aún después de todo lo que había hecho, no estaba contento. Quería más y más y más y hacer más daño. Y este pecador cegado espiritualmente, que era Saulo, nos da una descripción Lucas de cómo estaba. Estaba respirando pecado. Fíjate cómo dice el versículo 1. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Es una forma curiosa de decirlo. Podría decir que deseando aún amenazas, o enviando amenazas y deseando la muerte, pero no, dice respirando. Es la única vez que se utiliza ese término griego en todo el Nuevo Testamento, pero ese término, aunque sea extraño, lo que se refiere es que su fuente de oxígeno, si se puede decir así, era amenazas y muerte. Estaba tan cegado que lo único en su vida, lo que le hacía respirar, si se puede decir así, era amenazar a cristianos y matar a cristianos. Eso era lo que respiraba. Eso también nos habla un poco de dónde se movía, porque lo que estaba inspirando, el aire que inspiraba, por decirlo así, era amenazas y muerte. Claro, él estaba metido en el concilio, metido con los sacerdotes, metido con todos estos fariseos que odiaban a Jesús, odiaban a los seguidores de Jesús, y todo lo que escuchaba era muerte a los cristianos, hay que acabar con estos cristianos, y eso es de lo que se estaba alimentando, y por eso puede decirse que él respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, contra los discípulos del Señor. Ahora, creo que aquí hay también una lección para nosotros, incluso para cristianos. Sabemos en el ámbito físico que el aire que respiras por tu nariz muchas veces tiene que ver con enfermedades, que luego puedes tener. Si alguien respira mucho humo de tabaco, esto en el ámbito físico estamos hablando, pues sabemos que luego puede tener problemas en sus pulmones. Hay gente incluso que se muda de ciudades al campo porque en la ciudad se respira un aire muy contaminado y en el campo no. Pero si esto es verdad en el ámbito físico de los pulmones y de nuestro cuerpo humano, ¿cuánto más es verdad en el ámbito espiritual? ¿Qué tipo de aire espiritual respiramos? ¿Te lo has preguntado? Y esto lo hemos visto todos, incluso en niños pequeños. Ves a niños pequeños a veces en el colegio, en el parque, jugando, y cuando empiezan con palabrotas, con violencia, con perversión, de pequeños dices, madre mía, lo que
tendrá el ambiente que tendrá este niño en casa. Porque lo que respira en casa es lo que luego se ve fuera también. ¿Qué aire respiras tú? ¿Qué aire espiritual respiras? ¿De qué te alimentas? ¿Qué ambiente es en el que vivimos? Nos hinchamos a las redes sociales, a todo lo que nos echa las redes sociales, a la música que escuchamos. Ese es el aire, música del mundo que escuchamos, música que al final tiene unas letras, muchas de ellas que no son buenas, que nos pueden hacer daño. Lleva cuidado con las letras de la música que escuchamos. Quizás son lo que vemos. También películas, series, telenovelas, cosas que puedes ver que te van a afectar. Las cosas que lees, los pensamientos, quizás de rencor o de odio o de avaricia o de envidia que dejas en tu mente, también al final es el aire espiritual que respira tu corazón. Las conversaciones que puedes tener con gente de chistes groseros o verdes que no deberían estar, conversaciones de chismes o de enojo, de tal, todo eso es aire espiritual que respira nuestro corazón y que puede ser perjudicial para nuestro corazón. Pero si por el contrario, en vez de respirar estas cosas que hemos dicho que te pueden hacer daño, lo que respira tu corazón es la palabra de Dios cuando la lees y la escuchas y la lees en voz alta y meditas en ella, o la oración cuando hablas con tu Dios y le entregas tus cargas y le dices, Señor, yo no puedo con esto, pero te lo dejo en tus manos, o canciones o himnos cristianos que puedes escuchar en el coche, o cuando cuidas tus pensamientos para meditar en aquello que es bueno, meditar en las cosas, en todo lo que ha hecho Dios por ti, o meditar, como hemos dicho, en la gloria de Cristo, en la belleza de Cristo, Cristo en la cruz, Cristo ahora exaltado a la diestra de su Padre. Cuando esas son las cosas que estás respirando, pues va a tener un efecto también en tu vida. Así que unas cosas te van a cegar espiritualmente como cegaron a Pablo, a Saulo. Todo esto que estaba respirando donde él estaba, al final le hizo respirar amenazas y muerte y estaba completamente cegado. Pero cuando respiramos lo que Dios quiere que respiremos en nuestro corazón, y entendéis la ilustración, eso nos va a guiar más y más cerca de Dios, más a la luz. Vamos a ver que este pecador cegado espiritualmente, Dios hizo incluso una ilustración en su conversión en que lo dejó ciego físicamente. Y en segundo lugar, otra forma de ver también a Saulo aquí es un pecador perdido y sin camino. Aquí nos dice la historia que se puso en camino a Damasco, pero hay un término que se utiliza en el versículo 2 que debería llamarnos la atención. Dice, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino. De este camino, ¿y a qué se refiere? Se refiere a los seguidores de Jesús. Así que Pablo estaba luchando contra el camino. ¿Has pensado alguna vez en ese término? Los del camino, se les llama a los cristianos. Y no solo aquí, vamos a ver que por todo Hechos se les llama a los seguidores de Jesús los del camino. No existía la palabra cristianos aún, así que el término que utilizan para los seguidores de Jesús es los del camino. A este movimiento lo llaman el camino. El Evangelio es llamado el camino y en realidad es un buen nombre, lo veremos después porque es un buen nombre. Hechos 16, si tienes una Biblia ahí, mira conmigo Hechos 16, 17. Esta mujer que tenía un espíritu inmundo en Filipos va detrás de Pablo y de su grupo y dice Hechos 16, 17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El Evangelio es visto ahí como el camino de salvación. Hechos 18, 25, un par de páginas después. Dice que ahí había un hombre llamado Apolos, este había sido instruido en el camino del Señor. Otra vez la misma palabra, camino del Señor, se habla del Evangelio. Y nos dice después, versículo 26, que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así que el Evangelio, el cristianismo, se llama el camino del Señor, el camino de Dios, el camino de salvación. Pero mira, capítulo 19, versículo 9, nos dice ahí, cuando Pablo estaba en Éfeso, que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué estaban maldiciendo?
un camino de piedras, no. Estaban maldiciendo el cristianismo, estaban maldiciendo lo que creían los seguidores de Jesús, estaban maldiciendo este movimiento que los seguidores de Jesús estaban predicando. Capítulo 19, versículo 23, dice también que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Otra vez el mismo término. Hechos 22, versículo 4, otra vez lo mismo, dice Pablo, hablando de él mismo, perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿A qué se refiere? No a un camino de tierra, sino al cristianismo. Dice Pablo, yo lo perseguí hasta la muerte. Mismo capítulo 24, versículo 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Pablo dice, este camino, los sacerdotes lo llaman herejía, pero yo estoy en este camino y sé que se están cumpliendo la ley y los profetas en este cristianismo. Hechos 24, 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó. Este gobernador sabía ya lo que era el cristianismo, es decir, este camino. Y creo que es un buen nombre, que hubieran llamado al cristianismo, a los seguidores de Jesús, los del camino, al cristianismo, el camino. ¿Por qué? Porque, si os acordáis, Cristo mismo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino. Así que ese sería un versículo que estos discípulos irían predicando. Hay un camino al cielo, el cual es Jesucristo. Y quizás repetían tanto que Cristo es el camino, que no es a través de la ley de Moisés, sino a través de Jesucristo, que puedes ir al cielo, que los llamaban los del camino. Porque siempre hablaban del camino. No estaría mal que nos llamaran a nosotros también los del camino, porque hablemos de Cristo como el único camino al cielo, que no hay otro, que en ningún otro hay salvación, dijo el mismo Pedro en Hechos 4:12, en ningún otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay muchos caminos, no todas las religiones llevan a Dios, solamente Cristo lleva a Dios. El pecado ha hecho ese abismo tremendo entre el hombre y Dios y solo hay un puente, solo hay un camino, el cual es Jesucristo. Y ese era el mensaje que tenían. Cristo dijo, yo soy el camino, así que era correcto que los llamaran los del camino. Ahora, si estás aquí y no estás aún en Cristo, no estás en el camino, te aviso, te vas a caer, te vas a perder. Pero si estás en el camino, si estás en Cristo, no busques otros caminos, porque ya Cristo es el camino, no hay otro. Y también creo que es un buen nombre, el nombre El Camino, porque enfatiza que ser cristiano no es simplemente hacer referencia a una experiencia en el pasado. Ser cristiano es andar un camino. Andar un camino lleva tiempo. Andar un camino es un peregrinaje. Andar un camino es vivir la vida cristiana. Y eso lo veían los de afuera. Veían que esta gente había cambiado de camino. Por eso lo llamaban los del camino, porque este camino era diferente. No vivían como los demás, no andaban por los mismos sitios que los demás, andaban por otro camino de alguna manera. Es verdad que cuando una persona recibe a Cristo, eso sí que es un evento, es un momento, eso es entrar por una puerta, como decirlo así. Cristo también dijo, yo soy la puerta. Pero Cristo no solo es la puerta por la que entramos en el momento de la salvación, Cristo es también el camino que andamos hasta que un día estemos en el cielo. Entonces, cuando hablamos del cristianismo, el cristianismo no es decir, sí, yo hace 10 años hice una oración y ya está, y eso no tiene nada que ver con mi vida. No. El cristianismo es un camino que estás andando. Sí, es verdad, el Señor te salvó y te transformó y te justificó por medio de la fe, pero ahora la evidencia de eso es que estás en el camino, estás andando por el camino recto. Así que por eso también es un buen nombre para este movimiento, si se puede decir así, para esta nueva enseñanza, si se puede decir así, que era la enseñanza de Cristo, que sería llamado cristianismo, por supuesto. Así que Saulo, de alguna manera, él se pone en un camino para ir a Damasco, para erradicar el camino con mayúscula. Así que Saulo estaba perdido, completamente perdido. Él sabía el camino de Jerusalén a Damasco, pero estaba completamente perdido en el camino que él pensaba de la tierra al cielo, porque no estaba siguiendo el camino.
no estaba siguiendo el camino con mayúsculas que es Jesucristo. Estaba totalmente perdido espiritualmente. Y como se lo iba a decir Jesús, cuando Jesús le llamó la atención y le salvó, le dijo, eres un burro, dando coces contra un pincho. Eso es lo que era. Estaba perdido. Imagínate a alguien perdido que sigue andando y se está clavando pinchos y se está haciendo daño, pero le dice, este es el camino. Y es un camino que solamente le hace daño, un camino que al final lleva a un precipicio, a la condenación. Pero él dice, este es el camino, este es el camino. Está completamente perdido. Y ese era Pablo aquí. Era un pecador cegado espiritualmente y era un pecador también perdido y sin camino. Así que eso es como estaba Pablo. Pero nada es imposible para Dios. Y vamos a ver en la semana que viene cómo Cristo lo transforma. Cómo es sin utilizar a un evangelista que vaya y le anuncie el evangelio, sin utilizar nada más que una aparición maravillosa de Cristo, Cristo lo salva por la fe. Ahora, justo antes de empezar el culto hoy, me llega una cita de Charles Spurgeon, predicador londinense de hace 200 años, y digo, no podía ser más adecuada para el estudio de esta tarde. Esta cita de Spurgeon dice, tus pecados son poderosos para destruir, pero Jesús es más poderoso para salvar. Tus pecados son poderosos para destruir, es lo que quería hacer Pablo. Destruir, destruir, destruir. Pecado, aunque él pensaba que no. Él, por supuesto, pensaba que no era pecado, pero claro que lo era. Tus pecados son poderosos para destruir, pero Jesús es más poderoso para salvar. Así que, si no estás en Cristo, ven a Cristo hoy, reconoce tu pecado, date cuenta de que tu pecado quiere decir, tu pecado no perdonado te está cegando espiritualmente, tu pecado perdonado te está haciendo que estés completamente perdido. Y ven a Cristo, Él es poderoso para salvar. Salva a Saulo, un terrorista de cristianos, y salva a cualquiera que viene a Él. Y si estás en Cristo, si eres de verdad un hijo de Dios, ora y predica, habla de Cristo, porque Dios puede salvar aún a hombres como Saulo. Vamos a orar.